¿Qué tal? Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes en este espacio. Se llama Fuera de Libreta, un programa que está realizado desde el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Soy su amigo Ignacio Mendívil y hoy agradezco mucho que haya hecho un espacio en su agenda a un hombre destacado del periodismo, un licenciado en comunicación y aparte director de uno de los medios más importantes en la comunidad, que ha dejado huella y que sigue siendo punta de lanza en la opinión pública. Me refiero al licenciado Juan Nava Stener, y que además de ser periodista ha participado en medios nacionales, un amante de la fotografía y un conocedor de lo que le ha pasado a Durango y de lo que le estará pasando. Tiene una columna genial que lo invito a que usted la cheque ahí en La Voz de Durango. Y bueno, pues hoy te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en la Comisión de Derechos Humanos a hablar de estos temas tan polémicos que es el periodismo en un momento histórico del país que pues pareciera que ya no tiene importancia hablar de la opinión pública. Bienvenido. Licenciado Ignacio Mendívil, me da mucho gusto saludarte. Siempre te he considerado un hombre muy profesional, muy trabajador, pero muy buen padre y excelente hijo. Gracias. Y como periodista, pues bueno, eres un hombre muy destacado, brillante, y no lo digo más que por conocimiento de causa. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme aquí. Buenos días a todos los colaboradores que tienes. Pues me gustaría que iniciáramos sobre tu trayectoria. Eres un hombre que has podido tener la oportunidad de estar colaborando con los grandes del periodismo de México, que hicieron escuela a lo que es la democracia y de lo que ha sido la opinión pública de México. Platícanos un poquito, compártenos por tu trayectoria y luego pues adentrarnos al periódico La Voz de Durango, que es el orgullo de Durango porque es de una familia duranguense y que tú tienes ese abolengo de haber conocido en estas páginas, narrado la historia reciente de este estado. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias. Mira, yo siempre estuve pegado a mi papá. El periódico nació en el año 1956. Así que los últimos años de la escuela primaria, Durango era una ciudad hermosa. No lo digo que no lo sea ahora también, pero aquellos tiempos los cines valían 3 películas por 2 pesos los viernes. Y podías salir del cine y caminar por las calles y nunca te iba a pasar nada porque éramos una familia. Todos nos conocíamos. Éramos fraternos. Los hechos delictuosos eran muy escasos. Cuando había un crimen, eso le podía costar el puesto al gobernador, al alcalde, al jefe de la policía. Entonces yo empecé repartiendo de mano el periódico, era semanal, y en 6º año de primaria, 5º año de primaria, yo agarraba mi boncha de periódicos y me iba a repartir periódico de mano. Y tuve la gran suerte, Nacho, que en aquella época, bueno, yo me recuerdo a don Raúl Valdepeña, él me recibió el periódico, a don Tufik Shade, a don José Daer, al señor Miguel Sixic, a Mino Aro en el Club Honor y Gloria, sí. A don Bildo Sarabia, al señor Hernández de Funerales, mucha gente que ahora pues está viviendo en mi recuerdo con una gran gratitud, porque yo a esos hombres siempre les daré el valor de impulso al comercio y a la empresa de Durango. Después, pues con mi papá me meto al periódico de lleno como fotógrafo en el año 73 y luego aparece don Héctor Mayagoitia y ahí empiezo a empezar a reportear bajo la vigilancia de Didier Bracho y sobre todo más me gustó la fotografía. La fotografía para mí es realidad, es principio, es visión, es todo. Y de 1973 hasta acá, hasta ahorita, yo creo que ya son como algunos 50 años, 52 años, una cosa así. Como reportero he sido poco reportero. Estuve 10 años en la cadena Radioprogramas de México, bajo el mando de José Gutiérrez Vivó en Radio Red, en el noticiero Monitor.
Pero a mí me ha encantado siempre la redacción, porque la redacción es una verdadera formadora de periodistas intelectuales, de redactores formidables, y en La Voz pues ha habido los mejores. Sí, han pasado por Ha ahí. estado Olgarias, ha estado ahí Justino Palomares, ha estado ahí el Pipolillo, Martínez Camberos, ha estado Alfredo Gracia, ha estado Miguel González Avelar. De reporteros que tú habrás conocido, bueno, pues ahí inició Memo Rodríguez con una columna estudiantil, y te lo digo todo esto porque ahora estoy revisando los archivos desde 1956 hasta la fecha, porque estoy haciendo una sinopsis, un anecdotario de todo lo que ha pasado en Durango en los últimos, pues amplío un poquito, en los últimos 70 años. Y pues ahí estuvo el licenciado Miguel Ángel Vargas. Para mí fue un reporterazo él. Ahí inició Mariano Alvarado, Santiago Huízar, Gilberto Niebla, mi estimadísimo hermano Edgar Gurrola López, y muchos reporteros nuevos que luego dieron pues mucho de qué hablar por su calidad humana y por su calidad moral. Un licenciado Ignacio Mendívil estuvo en La Voz de Durango, estuvo, ¿qué te puedo yo decir? Mi estimadísimo César Rodríguez. Lo que pasa es que yo soy muy fraterno con mi personal, con mis reporteros. Primero somos amigos, luego somos compañeros y luego ya vemos qué publicamos. Pero yo te puedo decir una cosa, yo jamás los arriesgué y los he arriesgado, y jamás yo les pediré una cobertura que los ponga en peligro. Yo creo que eso es uno de los principales métodos que tiene un buen director para proteger a su gente. Tú sabes que los periodistas peligramos. Sí. Tú sabes que nos afrontamos a muchos riesgos, banales, serios, etcétera. A mi papá lo balacearon en la calle Aquiles Cerdán cuando iba agarrado de la mano con mi hermana Rosa María. Venía con su uniforme del Colegio Teresa de Ávila, y ahí llegaron unos esbirros de la época de don González de la Vega y le tiraron de balazos, más para amedrentarlo que para matarlo. Pero es don Lalito de la Peña, que enfrente tenía una botica, llamaba Botica Pasteur, Sí. que sale con una escopeta cuata a defender a mi papá. Y los señores estos huyen, pero fue una amenaza, una agresión directa que pues no nos mandó quizás el gobierno, pero sí el jefe de la policía judicial de ese entonces. Tú puedes ser amigo de los gobernadores, pero a lo mejor va a haber alguien que te tiene mala estima, mala fe, y que es capaz de agredirte, Nacho, ¿verdad? Entonces, El riesgo ha sido de todos los tiempos por estar diciendo la verdad. de todos los tiempos. Yo era reportero en la Ciudad de México cuando mataron a Manuel Bendía, por atrás, por la espalda. También, pues bueno, narras cosas que son muy peligrosas. A mí me tocó la exhumación del licenciado el Chicharito Meraz. Sí, como Me el tocó, líder social. líder campesino de mucho valor. Me ha tocado. A mí nunca me han agredido, Nacho, porque yo creo que yo he hecho un periodismo prudente, limpio, y mi personal también. Pero bueno, hay gentes que no toleran ni la crítica ni tu presencia ante una cámara. Sí te puedo decir, sí me han encontrado en la calle y me han dicho, ¿por qué tomas fotos? ¿Por qué me retratas? ¿O por qué me preguntas? O el clásico, públicalo, pero yo no tengo con qué pagarte. Digo, es que no te estoy tampoco cobrando nada, ¿verdad? Entonces, mi historia como periodista, como reportero, fue en Radio Red. De ahí me corrieron vergonzosamente porque publiqué una nota sobre el suero glucosado que mataba a mujeres embarazadas en Monterrey. Al día siguiente el Seguro Social, porque la jefa del departamento era nada más Margarita López Portillo, pues nos cayó una auditoría, y mis patrones, que yo los reconoceré siempre como grandes patrones, como grandes seres humanos,
pues me dieron las gracias. Yo entendí perfectamente bien que mi papá tenía una empresa y ya habíamos pasado ese asunto de muchas veces. Entonces me salgo de Radio Red, pero a los 2 meses entro a Radio 1000 y a los 4 meses regreso a Radio Red con Gutiérrez Vivó, mi gran jefe, el hombre que respetaré y admiraré toda mi vida, para concluir una etapa de 10 años que terminó en el 82 cuando muere Salvador Nava Rodríguez y mi madre, doña Guillermina Stener, me manda a llamar, vente a Durango porque el periódico necesita tu presencia aquí. Y así fue como regresé a Durango, Nacho. Si no, capaz que allá me sigo. Sigues allá. No, pues qué bueno que regresaste a tus raíces, porque Sí. al final de cuentas le has aportado algo muy importante. Pero ya que estás hablando sobre esto de las amenazas, sobre esto de la publicidad, porque a final de cuentas los medios de comunicación, pues es la manera de seguir adelante es como una empresa, tiene que vender espacios publicitarios y coberturas para poder tener circulación, que es lo más importante, y generar opinión pública. Pero pareciera que esto no se entiende. Mira, los medios de comunicación, lo primero que debe de entender el público lector, pero sobre todo el oficialismo, es que nosotros no somos como dicen chayoteros, ¿verdad? El chayote tiene una historia que data ya de reporteros que viajaban en aquel viejo avión Francisco Zarco, en un DC-3, acompañando a los reporteros y al presidente de la República. El presidente López Obrador habla mucho de eso, pero no es tan cierto eso, o sea, que el sobre amarillo y que eso, no creas que es fácil para un gobierno llegar y darle un sobre a un reportero. Pues ¿de dónde sale el dinero? Si todo está clasificado, todo está cuantificado y todo está controlado. En aquella época quizá pudo haber existido el chayote, no lo dudo, porque los reporteros siempre han tenido salarios bajos y obviamente pues aceptan regalos, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a una pausa y continuamos Me con este encanta tema? la idea. ¿Sable? Adelante. Vamos a continuar, vamos a una pausa. Estamos en el programa Fuera de Libreta. Nos acompaña el licenciado Juan Nava Stener, director del periódico La Voz de Durango y pues un periodista destacado de Durango. Vamos a una pausa y regresamos. Pues de regreso aquí en Fuera de Libreta nos acompaña el licenciado Juan Nava Stener, que tiene una amplia plática de anécdotas y bueno, no solamente anécdotas, sino vivencias que es importante rescatar y compartirlas con nuestras audiencias, porque es un duranguense enamorado de su sociedad, de su comunidad, de sus alrededores y de su ciudad, y aparte como fotógrafo pues la naturaleza lo ha cautivado y que ha compartido ahora en las redes sociales imágenes verdaderamente inusitadas de diferentes parajes de nuestro Durango. Pero estamos hablando de algo muy interesante, que es lo que se ha estigmatizado del famoso chayote, y que esto pues ha generado un ingrediente adicional a la violencia contra el sector periodístico, y no solamente a los que son periodistas, sino a los que trabajan en los medios, porque no solamente al reportero, sino también ahora hasta al editor, al productor, a la secretaria, o sea, todos por igual han sido señalados, y esto está generando pues un encono entre hermanos, porque al final de cuentas pues somos mexicanos. Mira, Nacho, hay una gran reactividad en las calles. Hay una gran agresividad de ciclistas, motociclistas, peatones,
automovilistas. Creo que ahora los taxistas ya no, ahora son muy decentes, pero tenemos una gran agresividad en las calles. Eso no me lo van a dejar mentir porque lo viven, ¿sí? Lo vivimos todos los días. Gentes que manejan a exceso de velocidad y que por quítame estas pajas te buscan pleito, se bajan y te quieren agredir, pero hay un bonzo al que hay que quemar. Y los bonzos normalmente somos los periodistas, somos los reporteros. Y nosotros, Nacho, no somos más que servidores sociales. No hay que exagerar las cosas, con la verdad basta. Entonces, nosotros transportamos los hechos para que la sociedad esté bien informada, para que la sociedad esté puntualmente enterada de lo que pasa en cualquier aspecto, cultural, deportivo, político, etcétera. Ve tú la cobertura ahorita de la guerra en Ucrania. Hay una gran guerra de informaciones contrarias y de falsedades y de rumores y de noticias que son contrainformación. Ve tú cómo se maneja la política. Ve tú cómo se maneja la política en México. Se busca agredir al personal periodístico, al grupo, al gremio, de desprestigiarlo. Y nosotros, vuelvo a repetirlo porque es muy importante, dentro de una ética, una deontología periodística que es de nosotros y dentro de los valores morales que nos ha inculcado nuestra familia, nos comportamos y nos sabemos comportar. El chayote, por ejemplo, en Durango, ¿quién te da chayotes si ni publicidad te dan? Los gobiernos. ¿Quién te da chayotes para que te calles una nota si realmente hay tantos medios de comunicación y tantas fuentes para enterarse que a veces los periodistas quedamos en un segundo nivel? El chayote en Durango no existe. Y lo que existe son empresas profesionales que damos empleo, que cumplimos con 21 pasos para poder ser proveedores del gobierno municipal, estatal, federal, para poder estar en sintonía de recibir apoyos publicitarios que tienen una tarifa, que están revisados por organismos profesionales del mismo gobierno, porque al gobierno no le puedes meter la caña y decir, te voy a vender una plana en 1 millón y yo como soy el gobernador te favorezco a ti con ese 1 millón para pagarte y comprarte una plana y estoy en los términos correctos y justos. Y no, la verdad no es así. Una vez que eres proveedor, tienes que presentar tus tarifas y si compites con los demás medios y eres susceptible de que se te entregue publicidad, se te entrega la publicidad. Si no, no. Pero hay un principio que reza que el gobierno tiene que informar a la sociedad. Por eso aparecieron los convenios, porque las voces hay que ampliarlas. Un gobierno democrático, un gobierno que se diga ético, que se diga profesional, conducido por políticos y por gobernantes que realmente sean dignos del puesto, tienen que ampliar los canales de comunicación, tienen que anunciar lo que hacen, tienen que anunciar dónde se invierte el dinero, tienen que hablar de las primeras necesidades que se tienen que cubrir, porque la gente lo exige. La gente ahora exige estar muy bien informada del quehacer público. Ahora, claro, yo no te digo que haya malversaciones de fondos, que haya malos manejos, porque todavía, pese a los controles gubernamentales que hay al interior de las oficinas, no falta quien se pasa de listo. ¿Y quiénes denuncian eso? Los periodistas. Los periodistas somos los primeros que nos damos cuenta de las malversaciones, de las cosas mal hechas y lo denunciamos. Y en Durango hay una gran capacidad de respuesta de los periodistas locales y hay una gran respuesta de los periodistas a ese tipo de situaciones y un gran compromiso con la sociedad. Yo los felicito a todos, redes sociales,
periodistas que están en Facebook o en Twitter, lo que era Twitter, los que opinan, los que expresan una opinión, los que están en la radio, los que escriben en alguna revista, los periódicos que quedan. Yo los felicito a todos porque yo veo un gran profesionalismo y compromiso, y desde luego tú eres un hombre muy comprometido también con tu sociedad y eres un hombre muy responsable, y eso yo te lo admitiré y te lo valoraré siempre. Muchas gracias, pero aquí me interesaría también destacar que a sabiendas de que se corren riesgos, a sabiendas de que en estos momentos ha sido denostado el trabajo del periodista, a sabiendas de que no existe democracia sin un periodismo, y que la historia de recuerdo de cada uno de los sexenios es a partir de lo que se genera en la opinión pública, no en el puente, no en el bacheo, no en la placa que está ahí en el monumento, y se les olvida a los políticos. También yo te tengo que decir una cosa, sí, que es importante. Del gobierno de Mayagoitia, de Armando del Castillo, de José Ramírez Gamero, que para mí ha sido quizás el mejor gobernador que ha tenido Durango, de Ángel Sergio Guerrero, de Maximiliano Silerio, un hombre que impulsó la cultura y la creación de museos como nunca. A los periodistas nos llevaban a las giras. Uno era testigo de lo que hacían los gobiernos y de cómo se hacían las obras y cómo se cuantificaba el trabajo y se le daba calidad al mismo. Y el gobernador te hablaba, Nacho, y te decía: mira, yo quiero que tú lo veas con tus ojos, para que el día que yo me vaya, tú sepas quién hizo la obra, si está bien hecha o está mal. A raíz de Ismael para acá, ¿quién te invita a una gira? Nada más te pasan la información en renglones, pero tú no puedes dar fe de que las obras están hechas. No puedes dar fe de que las obras existan, y no puedes dar fe de que las obras estén pues bien hechas. Ahora que tuvimos eventos meteorológicos graves hace 1 o 2 años, ¿cuántos puentes no se llevaron los temporales? Sí, estaban mal hechos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que un gobierno de avanzada, moderno, tiene que llevar a la prensa a ver las cosas, ¿okay? Porque yo puedo decirte: oye, no, hombre, púleme tantito y yo soy puro oro, cuando por dentro hay pura pudredumbre. Y es una lástima que ahora pues haya muchos filtros en ese sentido, que se llaman en la ciencia comunicacional gatekeepers, los que sostienen la verdad y la sueltan a gotas, los que median entre la fuente y el receptor a base de engaños, de medias verdades y pues de verdades que hay que dudar, porque como si no las ves, pues tienes que dudarlo, ¿verdad? No quiero hablar mal de nadie, Nacho. Los periodistas debemos de ser constructores de gente bien pensada, combatir a la gente mal pensada y promover, como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace en Durango, como José Ignacio Mendívil hace, gentes que sean librepensadores. O sea, yo creo que con eso te resumo, el papel del periodista, el papel del político, la intermediación de las empresas. Nosotros somos empresas, pagamos impuestos, creamos empleos, cumplimos a cabalidad con lo que nos ordena la ley. Venderle publicidad a un gobierno o a un político no es ningún delito, porque entonces el que se le vendieran obras por parte de los constructores a los gobiernos, o que se le vendieran servicios profesionales de diversa índole al gobierno, también sería delito. No podemos pensar que porque un medio de comunicación le vende publicidad al gobierno, comete un delito, una ilegalidad o una arbitrariedad. Y no es así. Los periodistas también somos empresas, como son los constructores, ¿ok?
como son tantas empresas que funcionan, por ejemplo, hablando del tema de Durango, y donde no hay que olvidar, el principal propulsor de la economía, al menos en Durango, es el gobierno del Estado. Si el gobierno del Estado no derrama, no hay comercios, no hay empresas y la economía se viene abajo. Esa es la responsabilidad que tienen los gobernantes. Ahora, en todo este paso del periodismo, y quisiera hacer así un paréntesis y rescatar de que en la mesa de La Voz de Durango se construyó una de las revistas más importantes de México, que es Proceso, y que siempre que tengo la oportunidad de entrevistarte me gusta que lo puedas hacer patente en el espacio donde estoy yo, porque esa revista le dio una identidad a nuestro México con un periodismo de vanguardia, un periodismo valiente, que primero estuvo a favor y luego ahora ha sido la cuña en una administración pública federal. Pero ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos sobre esta cuna, la Voz de Durango, la cuna de una institución a nivel nacional de gran prestigio y de forjadores de grandes periodistas, y rescatar cuál es el reto de los medios de comunicación y de los periodistas, pues en esta transición de la derecha, el centro y la izquierda? Pero ¿qué te parece? Vamos a una pausa. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues regresamos aquí al programa Fuera de Libreta con el licenciado Juan Nava Stener, director del periódico La Voz de Durango, y quisiera que nos narraras ese momento histórico de que Durango en sus mesas, en sus instalaciones se forja y sale el borrador de una de las revistas más prestigiadas, y que eso habla de la importancia del concierto nacional de que tiene Durango y La Voz de Durango como epicentro de la ética en el periodismo nacional, y que a partir de eso pues connota que su gente, como es el caso del licenciado Juan Nava Stener, su ética al abordar la información que nos presenta en su medio de comunicación, y que ahora está en redes sociales con formatos actualizados. Pero nárranos brevemente este pasaje que es importante destacar. Don Julio Scherer García y mi papá se conocieron en el año 75, más o menos, porque La Voz de Durango compraba los servicios informativos de Excelsior. Y entonces la cadena informativa de Excelsior se extendía a gran parte del país porque era un polo de opinión. Era el periódico líder en crítica, en calidad informativa, en calidad de opinión. Y en ese Excelsior entró a trabajar mi hermana Rosa María. Ella entró a Cultura, era egresada de la Escuela Carlos Septién, y entonces va y busca chamba en Excelsior y le dan la chamba. Y también ahí coincide que mi papá tiene los servicios de Excelsior. Y entonces un día se presenta mi papá con don Julio, mi hermana y Fernando Meraz Mejorado, lo llevan y lo presentan con don Julio, y los señores hicieron clic luego. Entonces, el 8 de julio de 1976, el gobierno de la República le da un golpe al director y a todos sus columnistas y editorialistas y articulistas a través de un golpe que le da el sindicato. Entonces sale don Julio, hay una fotografía tremenda donde viene él caminando con todos sus colaboradores por la calle Reforma en dirección al oeste. Esa foto es impactante, te la voy a enseñar pronto. Y entonces se queda sin trabajo, pero junto con don Julio salen todos los grandes columnistas que decían. Hugo del Río,
López Azuara, Francisco Fe Álvarez, Carlos Marín, que era un moquillo, Fernando Meraz, duranguense, mi hermana, y entonces se quedan sin trabajo y empiezan a soportar las presiones del gobierno federal en ese entonces y empiezan a tener reuniones. Entonces mi papá junta a una cantidad de editores de periódicos para darle el apoyo moral y económico a don Julio Scherer. No es mentira, no miento. Yo lo vi, yo lo viví, yo fui testigo de todo lo que pasó. Rosa María, mi hermana, también. Y Fernando Meraz Mejorado, uno de los 8 mejores reporteros del mundo en su tiempo, considerados por la UNESCO, también. Juntan al Tiempo de la Paz, juntan a un periódico de Guadalajara que se llama El Informador, donde viene don Enrique Álvarez del Castillo, viene un periódico de Monterrey también, que no era El Porvenir, era El Líder en ese entonces, viene otro, y viene Noticias de Querétaro, y viene El Dictamen de Veracruz, que ese periódico es el decano del país, es el decano de la plaza. Bueno, aquí se juntan y mi papá les pide que vengan a La Voz de Durango y que las reuniones sean ahí. Se trataba de fortalecer a don Julio moralmente, pero con los editores de los periódicos que lo iban a apoyar, que eran clientes de Excelsior, que en ese momento lo dejan a Excelsior para venirse a apoyar al grupo Scherer, le proponen, oye, vamos a hacer una agencia de noticias con nosotros vamos a pagarla, nosotros te vamos a sostener. Y don Julio Scherer, verdaderamente conmocionado por lo que le estaban prometiendo y ofreciendo los editores de los estados, acepta. Y entonces se piensa en crear Comunicación e Información S.A. con sede en Fresas 13, Distrito Federal en ese entonces, hoy Ciudad de México. Y yo me acuerdo, Nacho, que en esa época el hotel donde llegaron todos ellos era el Hotel Presidente, hoy Hotel Gobernador. A don Julio le encantaba nadar. Yo iba por él en mi carro, le daba las toallas para que nadara y luego saliera y se secara, y lo esperaba para que se vistiera y lo traía a las juntas en el periódico. Don Julio me tenía una cierta confianza, pues no le gustaban las grandes velocidades, y ahora que entró el gobierno de López Obrador, yo se lo comentaba al hijo, ¿crees que no le dio ningún valor a lo que yo le estaba diciendo? Y tengo las fotos de don Julio en la sala de redacción del periódico, con los reporteros de La Voz, con los editores de los estados, con mi papá, y yo tomé la foto. Entonces, así nace Proceso. Así nace Proceso. Ellos vinieron, si no mal recuerdo, en septiembre de 1976, 60 días después del golpe, y acordaron que para noviembre tenían que tener un proyecto sólido, un proyecto físico, y esa fue la revista Proceso, que nació, si no mal recuerdo, fue en noviembre del 76, sí, también 60 días después de esa visita a Durango. Mi hermana inauguró la revista, mi hermana también se fue con ese grupo y hicieron el número 1, y de ahí, pues la opinión que tuvo Proceso fue invaluable para el desarrollo de la libertad de prensa en nuestro país, Nacho. Importante ese pasaje y sentirnos orgullosos de que tu familia, ustedes, tuvieran el sartén por el mango de este ícono y baluarte periodístico a nivel nacional se acuñara en Durango. Por eso me siento muy orgulloso de poder decir que gozo de tu amistad. Pero regresando ahora a lo que es esta vorágine de los medios de comunicaciones digitales, sobre de que los periodistas ahora son urbanos, sin haber pasado por las aulas, sin conocer la importancia del impacto de lo que se dice, el feedback, o sea, lo que sienten las audiencias, y ahora todo se hace público
sin un recato. Entonces estamos contra ese nuevo modelo de información. ¿Cómo ves el futuro del periodismo, de los medios, de estas redes? Si somos respetuosos del derecho a la información y de la libertad de expresión, luz verde, adelante. Cualquier persona tiene el derecho de emitir su opinión, de trabajar en lo que quiera, de emitir por cualquier medio alguna crítica, algún trabajo, etc. La libertad de expresión es para todos. La libertad de prensa no. La libertad de prensa debe de estar respaldada, protegida, cuidada por la deontología periodística, que no todos tenemos. Debe haber principios éticos, principios morales, y debe haber un principio de solidaridad para con la sociedad. Yo por eso siempre a las gentes que entran al periódico les digo, señores, tienen que pasar primero a ver al director. Y ahora, a cualquier muchacho que encuentro yo y que llega a La Voz a trabajar, lo primero que trata es evitar hablar con el director. Cuando hablar con el director es un lujo, Nacho. Hablar con el director es el gran principio y el gran educador de lo que puede tener un periodista que de veras quiera ser un periodista. Pero ya no hay directores también. Ya no hay directores así, como Ramos Nava, como Ramos Nava, como Alducin, como Scherer. Bueno, el periodista joven tiene que pasar por la redacción y tiene que ser evaluado por el director y por el jefe de redacción, figuras que ya no existen. Yo me acuerdo que la profesora Genoveva Ávila Rojas en La Voz de Durango de los años 70, a cierto director de un periódico de aquí, 4 o 5 veces lo hacía hacer la misma nota. Hágala de nuevo. Hágala de nuevo. No, así no, hágala así. Y así aprendieron a redactar. También tenían la vigilancia de Didier Bracho Soto, un hombre muy recto, un hombre que vamos a querer siempre todos porque fue un hombre brillante. Y entonces así es como aprendes. Pero a mí me da mucha lástima ver en redes sociales tantos comentarios tan negativos y luego tantos informadores que hay en su derecho, pero que te asaltan básicamente. Básicamente te venden la información porque es su modo de vida, su modo de trabajar. Y yo creo que nos estamos llenando de mucha gente que está desprestigiando al medio y al gremio periodístico. Yo no digo que eso esté mal, yo digo nada más que no observan ciertas reglas que, por ejemplo, tú sí tienes, ¿verdad? Yo sí tengo, ella tiene. Nosotros nos tenemos que regir por un principio deontológico, por un principio ético. ¿Okay? Y hayas pasado o no hayas pasado por las aulas, el buen periodista primero tiene que ver al director, tiene que darle la cara, tiene que discutir los grandes temas con el director. Hay medios que no tienen director, hay medios que no tienen conducción, pero sí están dirigidos por periodistas éticos. ¿Okay? Hay periodistas éticos que son de calle, esos son los que más valor tienen, los que se dedican, Nacho, a la talacha, al quehacer de diario, al rompe y rasga, desde que amanece hasta que anochece. No puede ser periodista de medio tiempo. No, eso no. Es el problema que tengo en La Voz. Los reporteros quieren llegar a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, ya tarde, cuando pasaron cosas, pero no recibir una orden de información. Quieren llegar y no ver al director. Quieren llegar y no ver al responsable de la edición. No quieren leer los periódicos. No quieren leer las columnas. No quieren leer las noticias. Quieren salirse rápido, hacer entrevistas al primero que encuentren y luego vaciarlas y desafanarse a las 2 de la tarde.
Y de ahí en más, de 2 en adelante, hacer todo menos periodismo. ¿Kapuczynski era así? No. No era así. No, jamás. Don Julio Scherer no era así. No. Salvador Nava no era así. No, es de 24 horas esto. El periodista no tiene tiempo, no tiene horario. Y muchas veces es horario sin paga. Y muchas veces es horario sin reconocimiento social. Porque el gran problema que tenemos en Durango es que al no haber grandes reporteros, grandes periodistas, tampoco hay grandes lectores. Sí. Al no haber reporteros que se interesen por servir a la comunidad, tampoco hay comunidad que se interese en proteger al periodista y en reconocer al periodista. Entonces, sociedad y periodista tienen que ser uno, pero tiene que haber trabajo, esfuerzo, sudor. Si no hay eso, pues no se hace periodismo. O sea, ¿tú crees que yo con mi corbatita me voy a presentar ante las cámaras y le pregunto a cualquier persona cualquier pregunta y págame? No puede ser así. El periodismo no es eso. El periodismo tiene que tener un principio de honestidad para contigo mismo primero, para poder proyectar la honestidad a la gente, a la que te va a confiar información que puede ser muy valiosa y muy riesgosa para él y para ti. Y el periodista tiene que ser valiente, sí, pero sin riesgos, Nacho. Eso. No tiene caso tener riesgos. Ahorita la ciudad está peligrosa. No ha pasado nada, gracias a Dios. Pero no esperemos que pase nunca, ¿verdad? Porque Durango no se merece eso. Pues no me resta nada más que agradecerte todas tus palabras y tu sapiencia. Y sí, efectivamente, el periodista invierte muchas horas en conocimiento, invierte muchas horas, inclusive fuera de la familia, para poder nutrirse de los elementos adyacentes de los hechos, para poderle informar al lector, al radioescucha, al televidente o al seguidor en las redes sociales sobre ese acontecimiento, porque es una vocación y creo que ahí está el detalle, que no tenemos muchas vocaciones en los que estamos aquí. No, a ti te reconozco como un profesional, como un periodista ético de antaño, de abolengo. Tú también tienes abolengo, Un ratito, pero ahí estamos. Y nada más, yo te pediría, te rogaría, cuida la salud, cuida tu integridad. No tiene caso ser imprudente por cubrir una nota, o sea, tener cuidado con esos detalles. Pues no me resta nada más que agradecerte a ti y a toda tu gente del periódico La Voz de Durango, que tuve la fortuna de poder estar contigo y que en ningún momento hubo censura, siempre hubo apertura. 67 años tenemos ya. Efectivamente, te felicito y hay mucha vida más para La Voz de Durango y estaremos siguiendo, leyéndote y siguiendo tus redes sociales. Ojalá, Nacho. No, sí va a haber. Ojalá. Hay que tener fe, porque el periodismo es verdaderamente adictivo. Muchas gracias a usted, amigo televidente, le agradecemos su atención. Soy Ignacio Mendívil y lo espero en la próxima emisión de Fuera de Libre.